Desde esta mañana, 18 de marzo de 2026, el presidente de los Estados Unidos contactó personalmente a 7 naciones aliadas, solicitándoles que desplegaran buques de guerra en el estrecho de Hormuz. Cada una de ellas dijo que no, públicamente y con nombre propio. Trump publicó en Truth Social exigiendo que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros enviaran sus armadas. Cuando no obtuvo respuesta, le declaró al Financial Times que una negativa sería, en sus propias palabras, muy mala para el futuro de la OTAN. Cuando eso tampoco movió nada, el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, apareció en televisión y usó una frase que revela todo. Dijo que Estados Unidos da la bienvenida, alienta e incluso exige la participación aliada. Eso no es el lenguaje de un socio que solicita cooperación. Es el lenguaje de un gobierno que ha agotado sus alternativas. Luego la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, les dijo a los reporteros que esas naciones deberían contribuir porque están, frase textual suya, beneficiándose enormemente de que el ejército de Estados Unidos elimine la amenaza iraní. La traducción honesta de eso es la siguiente: arrancamos esta guerra solos, necesitamos que la traten como un triunfo compartido y necesitamos que pongan sus barcos en la línea de fuego para demostrarlo. Ni un solo país dijo que sí, y no se limitó a los 7 que contactó directamente. Alemania, Grecia, Italia y España rechazaron en público sin que nadie les hubiera preguntado. Necesitamos hablar de por qué cada uno de esos aliados le cerró la puerta a Trump. ¿Qué nos dice eso sobre el rumbo de este conflicto y cómo Irán está aprovechando el control del estrecho para alejar a los socios de Washington y acercarlos a Teherán? Un momento antes de seguir, gracias por conectarse desde cualquier país de América Latina. Suscríbanse y activen la campana para no perderse ninguna actualización. Esta situación cambia rápido. Ahora sí, entremos en materia. Esto es lo que sabemos con certeza. El primer ministro británico Keir Starmer convocó una conferencia de prensa esta mañana y anunció que el Reino Unido no se dejará arrastrar a una guerra de mayor escala. Añadió que esto nunca estuvo previsto como una misión de la OTAN. La respuesta de Trump fue personal e instantánea. Se mofó públicamente de Starmer por haber dicho que necesitaba consultar con su equipo antes de tomar una posición. Trump declaró, cita directa, «No necesita reunirse con su equipo, usted es el primer ministro». Eso es un presidente en funciones, ridiculizando ante el mundo al líder del aliado más próximo de América, por cumplir con un procedimiento democrático elemental. Alemania fue todavía más tajante. El ministro de Defensa Boris Pistorius entregó 7 palabras que tienen más peso que cualquier memorando de política. Esta no es nuestra guerra, no la iniciamos nosotros. El canciller de Relaciones Exteriores Wadepool agregó que Berlín espera que Washington y Tel Aviv los mantengan informados, los incluyan y les notifiquen cuándo se alcanzan sus objetivos. Ese no es el tono de un aliado que duda, es el tono de un gobierno que exige no ser tratado como personal de mantenimiento. Francia rechazó con una ambigüedad deliberada, pero igualmente efectiva. Macron mencionó una posible misión en el futuro cuando las circunstancias lo hagan posible. La circunstancia que aguarda es el cese de las hostilidades, lo que equivale a no comprometer nada en el único momento en que comprometerse importaría. Canadá rechazó directamente. La ministra australiana Catherine King señaló que Washington no ha presentado una solicitud formal y que Canberra no está en posición de ofrecer apoyo. Japón indicó que evalúa sus opciones dentro del marco de su legislación, pero que no tiene intención de enviar buques. Grecia dijo que no. Italia insistió en que debe prevalecer la vía diplomática, y la ministra de Defensa española, Margarita Robles, formuló el rechazo más contundente de la lista. Declaró que España no aceptará ninguna medida provisional, porque el propósito debe ser que la guerra concluya, y que concluya ahora mismo. Luego, la Unión Europea actuó como bloque. La alta representante de Política Exterior, Kaja Kallas,
reunió a los cancilleres europeos en Bruselas para examinar la respuesta del continente a la guerra con Irán y a la presión de Washington para asegurar el estrecho. Al terminar la reunión, declaró que no hay voluntad de extender la misión naval Áspides de la Unión Europea hacia Hormuz y que ningún miembro quiere involucrarse activamente en esta guerra. 0 países han puesto fuerzas sobre la mesa. Esa es la realidad a esta tarde del 18 de marzo. Quédense conmigo porque el rechazo en sí es solo una parte del panorama. Hay que comprender por qué cada una de estas naciones concluyó que decirle no a Estados Unidos era la opción menos riesgosa. Y al final explicaré la única jugada de Irán que está separando aliados de Washington en silencio, más rápido que cualquier presión militar. La mayoría de los observadores interpreta estos rechazos como desacuerdo político superficial, líderes europeos posicionándose para sus votantes domésticos, esquivando el riesgo con declaraciones rimbombantes. La verdad es que la negativa es estructural. Sigue una lógica tan uniforme en una docena de capitales que expone una fractura en las bases mismas del sistema de alianzas. Todas llegaron a la misma conclusión por caminos internos distintos, y las razones que las llevaron ahí confluyen en un patrón que la Casa Blanca o no quiere ver o no puede permitirse admitir. La primera razón, y la más de fondo, es la ausencia absoluta de consultas previas. En los días anteriores al 28 de febrero, Trump supuestamente comunicó a los aliados del Golfo que la operación entera terminaría en 4 días con la rendición total de Irán. Kevin Hassett, su principal asesor económico, repitió ese calendario de 4 a 6 semanas en los programas dominicales del fin de semana pasado e insistió en que la administración iba por delante del cronograma. Ese plazo ya fue desmentido por el propio ejército israelí, que anunció esta semana que la guerra se prolongará al menos 3 semanas más, con miles de objetivos pendientes. La operación Furia Épica comenzó el 28 de febrero. Lo que hoy resulta evidente es que los aliados clave nunca recibieron información suficiente sobre los objetivos de guerra de Washington, los plazos previstos, ni las condiciones para terminar el conflicto. Esa frustración estalló públicamente en Europa, donde funcionarios preguntaron repetidamente a Washington que explicara su estrategia y su plan de salida. Como lo formuló el canciller de Estonia, Margus Tsahkna, ¿cuál es exactamente el plan? El Wall Street Journal informó esta semana que la administración planeaba anunciar una coalición de escolta tan pronto como hoy. Pero enterrado en ese mismo reporte hay un detalle que lo deshace todo. Las naciones involucradas siguen debatiendo si las operaciones arrancarían antes o después de un cese al fuego. Una coalición que solo entra en funciones después de que paren los combates no es una alianza en tiempo de guerra. Es un acuerdo de limpieza con presentación de demostración de poder. La segunda razón es la historia de la relación misma. Durante años, Trump apuntó contra estos mismos aliados con aranceles, amenazas de retiro, humillaciones públicas y presiones sobre el financiamiento de la OTAN. Abandonó el acuerdo nuclear con Irán, declaró obsoleta a la alianza, impuso castigos comerciales al acero y aluminio europeos, ridiculizó a Macron, Merkel y Trudeau frente al mundo, y ahora, la primera vez que de verdad necesita su cooperación militar, no está pidiendo, está presionando. Le dijo al Financial Times que la OTAN enfrenta un futuro muy oscuro si los países no responden. Les dijo a los reporteros, lo vamos a recordar. Eso no es construir una coalición, es coerción desde una posición debilitada, y cada gobierno que recibió esa llamada lo sabe perfectamente. La tercera razón es la política doméstica de cada uno. Los ciudadanos europeos rechazan abrumadoramente este conflicto. Los precios de la energía en el continente ya eran insostenibles desde la era post-Ucrania. El crudo Brent superó los $100 por barril. La gasolina sube semana a semana en cada estado miembro de la UE. El gas natural se dispara porque el GNL que Qatar exporta, del que Europa ha dependido masivamente desde que cortó el suministro ruso, transita por el mismo estrecho que hoy está sellado.
Cualquier líder europeo que ordene el despliegue de buques de guerra al Golfo, junto a la Marina de Estados Unidos, está firmando el certificado de defunción de su carrera política. Robles en Madrid lo entendió, Pistorius en Berlín lo entendió, Starmer en Londres lo entendió. La cuarta razón va más al fondo todavía. Esta guerra está enriqueciendo directamente a Rusia. Kallas lo dijo en voz alta. El cierre del estrecho de Ormuz está redirigiendo ingresos hacia la maquinaria bélica de Moscú, porque cada dólar que el petróleo escala por encima de 70 es un dólar más financiando la campaña rusa en Ucrania. Y lo que más indigna a Bruselas, Estados Unidos está otorgando simultáneamente exenciones de sanciones que permiten a India y otras naciones adquirir crudo ruso ya en ruta marítima. La preocupación estratégica central de la OTAN es Rusia. La guerra que Trump libra contra Irán está financiando al adversario que la OTAN fue creada para contener. Exige destructores en el Golfo, mientras su propio Departamento del Tesoro autoriza ventas de petróleo ruso. La contradicción no requiere interpretación, es política desnuda. El problema militar es grave, aunque existiera voluntad política. Ormuz mide apenas 21 millas náuticas en su punto más angosto, e Irán domina la costa norte montañosa. Teherán lleva décadas preparando esa zona con minas, misiles, drones y lanchas de ataque rápido. El ejército de Estados Unidos ya eliminó 16 embarcaciones iraníes minadores cerca del estrecho. Ningún Estado Mayor ha olvidado el precedente del Mar Rojo. Una milicia sin Estado clausuró uno de los corredores más activos del planeta y ni Biden ni Trump pudieron reabrirlo completamente. Si la Marina de Estados Unidos no pudo con los hutíes, ninguna coalición improvisada sostendrá Ormuz contra la Guardia Revolucionaria con misiles antibuque balísticos, submarinos y red costera de 4 décadas. Y ahora la parte que más importa y que la mayoría de la cobertura ha ignorado por completo. Irán no está simplemente cerrando el estrecho, lo está usando como instrumento de clasificación diplomática. El canciller Arakchi lo enunció sin rodeos en CBS. El estrecho de Ormuz está abierto, solo está cerrado para los buques de Estados Unidos, Israel y sus aliados directos. El resto puede pasar libremente, y Teherán lo demostró en la práctica. Un petrolero con bandera pakistaní llamado Karachi transitó el estrecho el 16 de marzo, transportando crudo de Abu Dhabi. 2 buques de gas licuado de India pasaron sin contratiempos. Un carguero turco obtuvo autorización iraní. China negocia directamente con Irán el tránsito de su crudo y los cargamentos de GNL de Qatar. Francia y el Reino Unido han abierto supuestamente canales confidenciales con Teherán para garantizar el paso de sus propios buques. Sigan esa lógica hasta el final. Cada capital aliada enfrenta ahora una elección binaria: sumarse a la misión de escolta de Estados Unidos y asegurar que Irán clasifique sus barcos como objetivos hostiles, o negociar directamente con Teherán, mantenerse al margen del conflicto y mantener el petróleo fluyendo. Washington les ofrece el privilegio de convertirse en beligerantes. Irán les ofrece el privilegio de convertirse en interlocutores. Para cualquier gobierno que ejecute ese cálculo, la conclusión es obvia. Esta es la jugada estratégica que nadie en la administración anticipó. Irán convirtió el estrecho de un nudo de estrangulamiento militar en una palanca diplomática que está desprendiendo activamente aliados del liderazgo de Washington. Cada nación que negocia con Teherán el paso seguro está reconociendo de manera implícita la autoridad iraní sobre esa vía marítima. Cada tránsito gestionado a través de canales iraníes es un rechazo silencioso del poder estadounidense. La alianza no solo falla en articularse, está siendo desarmada desde afuera por el mismo adversario que se suponía que la guerra iba a desmantelar. Y la arquitectura económica se derrumba en paralelo. Antes de la guerra, 138 buques cruzaban el estrecho cada día. Esta semana, no más de 5. Las exportaciones petroleras cayeron por debajo del 10% de niveles previos.
El crudo Brent opera entre 102 y 116 dólares. La AIE anunció el 11 de marzo la mayor liberación de reservas de emergencia en sus 52 años, 400 millones de barriles en 32 naciones. Estados Unidos aporta 172 millones de una reserva de apenas 415 millones, el 41% de su total, y el crudo igualmente subió un 17% en los días posteriores. La producción del sur de Irak colapsó un 70%. Kuwait recortó producción. Arabia Saudita redirige lo que puede hacia Yanbu, pero ese oleoducto nunca fue diseñado para reemplazar al estrecho. El déficit ronda 12 millones de barriles diarios. El GNL global cayó un 20%. Los envíos de fertilizantes, helio y uranio están detenidos. China activó sus reservas estratégicas. Estados Unidos no tiene ninguna. Para quienes siguen esto desde México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela o Chile, esto no es geopolítica abstracta, es el precio de la gasolina que sube en su país. Es el costo del transporte que encarece los alimentos en el mercado. Es la presión sobre sus monedas locales atadas a un dólar que reacciona a cada sacudida energética global. El panorama internacional se fractura mientras tanto. Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos hace 2 días. China intensificó la actividad militar alrededor de Taiwán y su Estado Mayor monitorea este conflicto en tiempo real, estudiando trayectorias y patrones de ataque. No intervienen, aprenden. El aeropuerto de Dubái fue golpeado hoy por un dron. Vuelos comerciales dieron media vuelta en ruta. Qatar interceptó una nueva oleada de misiles esta mañana. El aeropuerto de Kuwait sigue cerrado. Abu Dhabi opera con capacidad reducida. Un asesor de Trump alertó públicamente sobre el riesgo de escalada nuclear, llevando ese escenario tabú a la discusión abierta. El supuesto antes del 28 de febrero, 4 días, rendición iraní, estrecho abierto, aliados alineados. La realidad en semana 3, estrecho bajo control iraní, petróleo encima de $100, la mayor liberación de reservas de la historia sin efecto y rechazo unánime de cada capital aliada. El régimen no colapsó. En 72 horas, un nuevo liderazgo selló el estrecho como palanca. Ninguna nación comprometió un solo buque y varias negocian ya con Teherán el acceso que Washington prometió proveer. El cierre iraní es selectivo. Es una apuesta que depende de que la escalada no llegue a su costa. Si Washington avanza sobre la isla de Karg, que maneja el 90% de las exportaciones iraníes, el apalancamiento de Teherán desaparece. Si esa apuesta se sostiene, es la pregunta que ninguna de las partes puede contestar esta noche. Y la única que queda es si la siguiente fase la decide Washington, Teherán o la docena de aliados que acaban de decirle al ejército más poderoso del planeta que está completamente solo. Muchas gracias por ver hasta el final. Valoro de verdad su presencia desde cada rincón de América Latina. Déjenme saber en los comentarios qué creen que ocurrirá. ¿Alguna nación terminará uniéndose? ¿Quién están ganando realmente esta guerra? ¿Creen que el conflicto se está yendo de las manos? Quiero leer su análisis. Suscríbanse, denle like al video y hagan clic en el próximo video en pantalla. Nos vemos pronto.